Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo Primera de Crónica 14, del 12 en adelante. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Y extendió David, y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que les nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisú, el Pelet, Noga, Nefet, Jafía, Elisama, Beliana, Elifet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David oyó, salió en contra de ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por esta lectura, Señor, que sea de bendición para cada una de las personas que estamos conectadas. Bendecimos, Señor, cada remanente que se mantiene de pie, Dios mío, buscándote y adorando. Bendecimos, Señor, a nuestro maestro Travieso por la sabiduría que tú le das para que imparte esos estudios. Mira las personas que faltan por conectarse, que se puedan conectar y así gozar del estudio de esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Pues damos gracias a Dios que Él nos permite una vez más que nos juntemos por esta vía y bendecimos a cada una de las personas que están aquí con nosotros y bendecimos también a los que no van a poder estar. Cada cual tiene su razón, pero nosotros estamos aquí y oramos por ellos también. Bendito sea Dios. Bien, entonces vamos a comenzar, vamos a subir la diapositiva. Entonces, estudiamos 7 sellos y una trompeta. El primer sello, que representa una falsa paz, que es el caballo blanco, conquista o engaño. Falsa paz, falsos líderes, falso Cristo o falso o sistema de poder que engaña al mundo. Estudiamos el segundo sello, que representa la guerra y violencia, que es el caballo rojo. El jinete tiene poder para quitar la paz de la tierra, provocar conflicto y derramamiento de sangre. Estudiamos el tercer sello, representa crisis mundial, hambre, y es el caballo negro. Y la balanza que lleva el jinete simboliza escasez y alimentos extremadamente caros. Estudiamos el cuarto sello, que representa muerte masiva. Ese es el caballo amarillo. La muerte que llega por guerra, hambre, enfermedades y desastres. Y ya estos son los primeros 3 sellos. Los primeros 4 sellos son 4 jinetes, 4 caballos que vienen con su jinete, y cada uno representa diferente tiempo, pero todos son malos. El primero, que es el que supuestamente es bueno, pero eso es solamente para introducir. Recuerden que entra cuando hay mucha violencia, cuando hay guerra, cuando hay mucho problema. Y entonces él viene y cambia todo ese problema y trae una supuesta paz. Ese es el primero. Entonces los otros sellos, el quinto sello, representa las oraciones de los santos, el clamor de los mártires, las vestiduras blancas y la espera de justicia divina. Quiero decirle que estos temas
no se aprenden de la noche a la mañana. Es más, esto es como el inglés. El inglés, usted entra a una escuela y termina el curso completo. Y después que usted termina el curso completo de inglés, es que usted comienza a aprender inglés. O sea que en esto se aprende de igual manera. Esto, la repetición, usted, si ya tiene nociones, se le queda un poquito, pero después en la repetición y en otra clase y otra clase, y a medida que usted va escuchando, es que se le va quedando y usted va aprendiendo, porque la palabra de Dios es poder y es así. Entonces estos temas son profundos y no se quedan de la noche a la mañana. O sea, usted entra a una clase y no quiere decir que usted se va a aprender todo lo que escucha, sino que repitiendo. Por eso tenemos, gracias a Dios, que podemos dejar el video y usted repite y escucha los videos y vuelve y repite, y de esa manera usted aprende más fácil. Pero no se aprende así de la noche a la mañana, poquito a poquito y preguntando. Siempre es bueno que pregunte y que comente también, y si es posible que le enseñe a otro lo que usted ha aprendido. Solamente así se le queda, porque son muy profundos de verdad el tema apocalíptico. Bendito sea Dios. Entonces tenemos que el sexto sello, también lo estudiamos, representa el temor de la ira de Dios, el inicio del juicio divino y la ira de Dios sobre la tierra, con catástrofes, fenómenos naturales que aterrorizan a toda la humanidad. Ahí comienza esa parte en el sexto sello. Y el séptimo sello abre los juicios de la trompeta. Recuerden que ahí, cuando entramos ahí, estudiamos la introducción de cada una de las trompetas, que es lo que vamos a estudiar. Ahora lo vamos a estudiar una por una. Pero ahí en el séptimo sello, que es el último de los primeros 7, de los primeros juicios, el séptimo sello inicia lo que es la trompeta, igual que la séptima trompeta, que también inicia lo que son las copas. Entonces también representa un profundo silencio en el cielo. El silencio, los que han ido, por ejemplo, cuando van a dar una sentencia, que van a ir a un tribunal, se pueden dar cuenta, los que han tenido la oportunidad de estar en un tribunal cuando van a sentenciar a alguien, se pueden dar cuenta que cuando el juez va a sentenciar hay un silencio, nadie habla, casi ni se respira, porque el juez va a dar una sentencia. O sea que es un silencio más o menos así del que habla Juan. Y Juan dice que él dice como por media hora, porque realmente en el cielo no hay reloj, no existe el tiempo en el cielo, y él está en el cielo. En el cielo no existe tiempo, pero como humano que es, él piensa y dice como por media hora. Entonces eso inicia una nueva fase de juicio divino. Funciona como la antesala de las 7 trompetas, más o menos. Voy a querer que alguien me busque a Job 38, 22, 23. Job 38, 22, 23. Entonces, iniciamos con lo que es la primera trompeta también. La primera trompeta la dimos ya también. Representa un juicio parcial de Dios sobre la naturaleza. O sea, granizo, fuego mezclado con sangre que destruye la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Aquí realmente comienza ya prácticamente lo que es la mitad de la tribulación. Recuerde que se divide en dos los 7 años. Tribulación y gran tribulación. Aquí ya comienza lo que es la gran tribulación. Porque en este juicio, en el de la primera trompeta, que envía granizo y fuego mezclado con sangre,
es lo que el Señor, es una de las partes que el Señor ha utilizado siempre para los juicios de la tierra. Lo usó en la plaga de Egipto y los granizos, lo usó el fuego, lo usó en Sodoma y Gomorra, el agua la utilizó también en el diluvio. O sea que el Señor, viene directamente de Dios. ¿Alguien tiene ya Job 38, 22, 23? Que lo pueda leer. Amén. Amén. 22-23, la palabra del Señor la leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Amén. Amén. Miren, Job es más o menos del tiempo como 930 años, 900 años después de Adán. Ese es el tiempo de Job. O sea que Job es contemporáneo más o menos con Adán. O sea que desde ese tiempo ya el Señor había profetizado los granizos que van a caer en la gran tribulación. Los granizos que van a caer en la gran tribulación. Oigan cómo dice, tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y la batalla, tesoros de granizo. El granizo es algo que hace daño a los vehículos, a la persona, y son granizos grandes, no van a ser granizos pequeños como lo que hemos visto algunas personas. Son granizos bastante grandes. Y también le hacen daño a los cultivos. O sea que comienza ya lo que es una tribulación fuerte ya en esta primera trompeta. Todas las plagas de Egipto Dios la vuelve a mandar aquí, pero de forma ya mucho más grande, de forma robusta, de una forma que nunca antes se había visto. Pero todas las plagas de Egipto vuelven otra vez a lo que es la tribulación, a esos 7 años de tribulación. Todas. En Éxodo 9, 22, 26 dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre la bestia y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. O sea, toda la hierba del campo se va. Ya usted sabe, se va todo el cultivo. Y Moisés tendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue abatida. Y aquel granizo hirió toda la hierba de Egipto. Oiga bien, eso fue en las 10 plagas. Toda la hierba de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombre como bestia. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Esta otra parte también nos dice, como muchos piensan que nosotros vamos a pasar la tribulación aquí, la gran tribulación aquí, y no es así. Nosotros no vamos a pasar, siempre se lo he dicho, se lo he repetido muchas veces. Los hijos de Dios no están en los juicios que Él manda. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Y es lo mismo que va a pasar aquí. Estos 7 años de tribulación comienzan después que el Señor saca a su iglesia
de la tierra. No va la iglesia no va a pasar por estas tribulaciones, no va a pasar por estas tribulaciones. Y en mucha parte de la Biblia lo hemos visto. Hicimos un estudio sobre eso, de si pasará la iglesia en la gran tribulación, y ahí desglosamos y buscamos todas las pruebas de que la iglesia no pasará la gran tribulación aquí. Siempre el Señor saca a su gente. Lo hizo en Sodoma y Gomorra, que sacó a Lot y su gente. Lo hizo en el diluvio, que salvó a Noé y su familia. Siempre que viene algo grande, el Señor saca a su gente de ahí. Y esta vez no va a ser algo diferente. Bendito sea Dios. Bien, vamos a comenzar con la segunda trompeta. Pero en el séptimo sello yo le desglosé lo que hacía cada trompeta. Esta vez voy a hablarles sobre algo sobre eso, un toquecito sobre eso, porque quiero que tengan presente lo que es la trompeta de plata y el chofar. La trompeta de plata es hecha de metal, es un objeto fabricado por el ser humano. La trompeta de plata es hecha a martillo y está reservada exclusivamente para los sacerdotes, los hijos de Aarón, esa descendencia, y es usada para dar orden al campamento, dirigir el movimiento de las tribus, convocar a la congregación a la entrada del tabernáculo y como llamado específico para la guerra en el campo de batalla. Eso es la trompeta de plata. Está ligada al orden sacerdotal, o sea, convocación de Israel y señales dadas por Dios al campamento. Esa es la trompeta de plata. El chofar es más espiritual porque es más natural, es más de Dios. ¿Por qué? Porque está hecho de un cuerno de carnero. También puede ser otro animal limpio, menos la vaca. Pero lo normal es un cuerno de carnero. Y representa una obra de la naturaleza adaptada por el hombre. Pero no es hecha por el hombre. No es como la trompeta de plata, que es hecha con un martillo y con ese metal. El chofar lo puede tocar cualquier laico o israelita capacitado y es usado para convocar al arrepentimiento, anunciar festividades mayores como Rosh Hashanah, que es muy conocida esa fiesta, o la de Yom Kippur, y como señal de alarma general o jubileo espiritual. El chofar suele estar ligado al llamado de Dios, su presencia, guerra espiritual, arrepentimiento y proclamación del rey. Cuando la Biblia dice que se tocará la última trompeta, cuando habla de la trompeta en el arrebatamiento y cuando habla de la trompeta en la segunda venida, se está refiriendo al chofar. Yo le voy a explicar qué es lo que pasa porque está escrito la trompeta. Le voy a explicar eso. Hay la traducción del griego al español es un poco difícil. Entonces ellos lo traducen, le ponen trompeta, pero no está malo. Aunque en el Antiguo Testamento se diferencia mucho más que en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento está escrito en griego. La mayoría del Nuevo Testamento está escrito en griego. Trompeta en español es un término general para un instrumento de viento que sirve para dar señales. Por ejemplo, en la Reina Valera dice 7 trompetas de cuerno de carnero. 7 trompetas de cuerno de carnero. Se está refiriendo al chofar. O sea, no significa que fueran trompetas de plata. Simplemente está describiendo un instrumento cuyo material era un cuerno.
Voy a tratar de darle un ejemplo mucho mejor. Es como decir una trompeta de metal o decir una trompeta de cuerno. O sea, la palabra trompeta se utiliza para ambos, porque es un término general y se utiliza para instrumentos de viento. O sea que los dos son instrumentos de viento. Y a los dos se le puede llamar trompeta en este caso, en el español por lo menos. Las dos son trompetas, pero son el mismo instrumento. Por eso es que en la Biblia cuando habla de que se tocará la trompeta, y como trompeta dice tanto en el arrebatamiento como en la segunda venida, se está refiriendo a chofar, o sea, ese instrumento de viento que es trompeta, pero ahí es un chofar lo que se va a tocar, un cuerno de carnero, eso es lo que se va a tocar, no el instrumento hecho por el hombre de plata. Esa es la diferencia que hay entre trompeta y chofar. Cuando dicen trompeta se está refiriendo a la de plata, pero realmente trompeta son los dos. Amén. Espero que hayan entendido esa parte. Bien, el número 10, 1 al 3 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las hará, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando la tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, se utilizaba para hacer ese tipo de reunión. Entonces en Josué 6, 4 y 5 dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero. Son bocinas, o sea, son trompetas. Bocina y trompeta es sinónimo. Llevará a 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, o sea, el chofar. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero y chofar viene siendo lo mismo. Lo único que uno está en español y el otro está en griego. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y los muros de la ciudad caerán. Igual pasa cuando el Señor viene en el arrebatamiento. Nosotros vamos a escuchar ese chofar, porque es alegría, es de júbilo. Pero cuando viene con nosotros en la segunda venida, que pisa la tierra, entonces también se toca el chofar, porque es una reunión de alegría. Viene a salvar al pueblo, a su pueblo, o remanente, lo que quede de él, lo viene a salvar del anticristo. Y entonces es una reunión también de alegría, de gozo, que es donde Satanás será atado y donde se hará entonces lo que es la cena del Cordero junto con todos los israelitas, o los que queden ahí que no hayan aceptado el sello. Y los decapitados también, que resucitan entonces ya al final de la gran tribulación. Voy a seguir. Si hay alguna pregunta en cuanto a esto, pueden hacerla. La trompeta a la que se hace referencia en 1 Corintios 15 es una de las trompetas que tradicionalmente se tocan durante la fiesta judía de Rosh Hashanah, o sea, el shofar, que también se le llama la fiesta de la trompeta. La última trompeta es una frase judía muy conocida. La última trompeta, muy conocida en el tiempo de Pablo, que se refiere a la trompeta final que se toca en la fiesta de Rosh Hashanah. Es un evento que implica tocar una serie de trompetas en la fiesta cada año. Eso lo hacen todavía, porque lo hacían en el tiempo de Pablo, pero todavía lo hacen. Durante la fiesta o la ceremonia hay una serie de sonidos cortos de trompeta que concluyen con un toque largo de trompeta llamado Tequia Gedolá. O sea, esa es la última trompeta que se toca
y es una trompeta, es un sonido largo y fuerte. Le dicen el gran toque de trompeta. Con eso termina la fiesta. Entonces Pablo está describiendo en 1 Corintios 15 y anuncia la resurrección de la iglesia, porque recuerden que resucitan. Entonces Pablo está insinuando que la fiesta de Rosh Hashanah, que es muy conocida, representa el rapto de la iglesia. Bendito Dios. Dios le bendiga. Amén. Cuando usted se refirió, cuando habló de las 7 vueltas, ¿en realidad son 7 vueltas o son 13 vueltas? Porque ahí estamos hablando cuando le dieron la 13 vueltas como a los muros de Jericó, así. O Sí, algo. Ujú. sí, es el último día que son 7 vueltas. El último día nada más que son 7 vueltas. Pero en realidad son 13. Ah, ok. Gracias. Sí, tu orden. Alguien que me busque, por favor, Apocalipsis 8, 8 y 9. Alguien si lo puede leer, por favor, para comenzar lo que es la segunda trompeta, que es la que tenemos hoy. Apocalipsis 8, versículo 9. Sí, 8, versículos 8 y 9. Esos dos versículos, el 8 y el 9. Ok, amén, amén. Sí. La palabra se lee bajo la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tierra, parte de las naves, fue destruida. Amén. Dios bendiga a Salomé. Amén, gloria a Jesús. Dios bendiga a Salomé. Ahora vamos a desglosar un poquito estos dos versículos. Con la primera trompeta, Dios juzga la tierra. Ahora, con la segunda trompeta, el juicio se traslada al mar. Y no es una casualidad. La Biblia sigue un orden. La primera trompeta, tierra. Segunda trompeta, mar. La tercera trompeta, ríos y fuente. Cuarta trompeta, cielo. Y así sucesivamente. Y eso lo vamos a ir mirando en cada uno de los juicios. Hoy comenzamos con la segunda trompeta. O seguimos con la segunda trompeta. Entonces Dios va demostrando que Él tiene autoridad sobre toda la creación. El segundo ángel tocó la trompeta. Las trompetas son anuncios oficiales del cielo, como le había dicho. No son accidentes naturales, son juicio anunciado por Dios. Por eso siempre también les he dicho que estas 7 trompetas no tienen nada que ver con la trompeta del arrebatamiento ni con la trompeta de la segunda venida. Estas son trompetas de juicio. En Israel, cuando sonaba una trompeta, significaba guerra, advertencia, reunión, intervención divina. Aquí estamos hablando de la trompeta y del shofar. Intervención divina. Y ahora anuncia que el juicio continúa como una gran montaña ardiendo en fuego. ¿Qué vio Juan? No dice una montaña, dice como una gran montaña, que a esa parte ahí hay que ponerle atención. Aquí utiliza un adjetivo cuantitativo cuando describe lo que ve, cuando dice gran montaña, es decir, utiliza una comparación porque lo que ve es tan impresionante que lo describe con las palabras que él conoce. Recuerden que Juan vivió en el siglo I, no en estos siglos, que ya está muy diferente la cosa. Quizá él en estos tiempos
pudo haber dicho, haber descrito mucho mejor que en ese tiempo. Él está viviendo en el siglo I después de Cristo. Pero realmente lo que vio Juan fue un meteorito, una piedra como del tamaño de una montaña ardiendo en fuego, como una antorcha. Se podría interpretar como un enorme meteorito, un asteroide o un cuerpo celeste. Al caer al mar produce incendio, produce explosiones, tsunamis, contaminación. En ese tiempo, en el siglo I, no se sabía, pero hoy sabemos que un impacto de la magnitud podría provocar efectos globales. Nada más podemos ver que cualquier guerra que haya de aquel lado del mundo de donde nosotros estemos, de aquel lado, del otro lado del mundo de donde nosotros estemos, afecta, nos llega a nosotros. Por ejemplo, esa guerra que está ahora mismo sucediendo con Estados Unidos, que están por allá, ellos no se están bombardeando de este lado, sino que ellos están por allá, lejísimos, en el territorio de Irán y en ese sitio. Eso nos afecta un poco a nosotros. Los alimentos comienzan a subir en todos estos países, no solamente en Estados Unidos, en todos los países que rodean a Estados Unidos. Suben los alimentos, suben todo lo que nosotros utilizamos. Los trabajos se ponen un poco más difícil para encontrar algo que usted quiera comprar. Muchas veces tiene el dinero y no lo puede encontrar porque no aparece, pero aún así sube de precio y sube todo. Todo sube, todo lo que utiliza, lo que nosotros utilizamos, agua, luz, comida, todo sube. Eso, o sea que llega hasta aquí y solamente es una guerra en comparación a esto a bajo nivel. Entonces aquí está hablando de una, ¿cómo le digo? Un meteoro tan enorme, un cuerpo celeste que cae y esto afecta a todo el mundo. A todo el mundo, porque afecta a una tercera parte de la tierra o del mar. Sí, podemos ver aquí que Dios sacude aquello que el hombre considera firme, inamovible. El Señor lo remueve como si nada. Y dice, y fue precipitada en el mar. El mar tiene un significado importante. Literalmente representa océanos, mares, comercio marítimo, pesca, transporte. Proféticamente algunos textos usan el mar para representar las naciones, como en Apocalipsis 17:15, que dice, me dijo también, las aguas que habito donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aunque en este pasaje el texto apunta primero al mar como parte de la creación, el juicio afecta una parte fundamental de la economía mundial. Porque el mar, ustedes saben las personas, los millones de personas que viven del mar. Viven del mar, todos esos barcos, todos esos cruceros, la gente que trabaja dentro de los cruceros, la gente que pesca en el mar, la gente que está cerca del mar, vive del mar, casi todos viven del mar, todo el que se cría cerca de la costa del mar. Realmente cuando afecta el mar, afecta la vida de todo el mundo. Y dice que cayó en el mar. Quiero que alguien me busque Éxodo 7, 20 y 21, por favor. Éxodo 7, 20, 21. A ver, que yo sé que ustedes son expertos buscando en la Biblia y que ya lo tiene, alguien lo tiene. Leo la palabra en providencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová los mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia del faraón y de sus siervos.
y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Amén. Dios bendiga a mi esposa. Ahí podemos ver ese también de la plaga de Egipto. Ahí podemos ver lo que pasó en aquella ocasión. Hubo sangre en toda la tierra de Egipto. Y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Imagínense en esta ocasión, donde la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Ahora el juicio es mucho mayor. No afecta un río como en aquella ocasión. Afecta la tercera parte del mar. O sea que es muy probable que esa sangre llegue de alguna manera hasta donde está prácticamente normal. Se convierte en sangre, significa que no se puede beber, y que si se bebe, la persona puede morir. Se mueren la tercera parte de los peces. La sangre significa muerte masiva, contaminación extrema y juicio divino. El resultado inmediato es la pérdida de la vida marina. Y eso es comenzando. Por eso yo le digo, trate de no estar en presente para ese tiempo. Prácticamente el mar cambia de color y gran parte de los peces mueren. Y las ciudades que estén cerca del mar serán gravemente afectadas, porque normalmente la mayoría de las personas que viven cerca del mar viven del mar. O sea que todos estos juicios llegan al mundo entero, aunque dice la tercera parte, pero llegan al mundo entero. Le afecta directamente a una tercera parte, pero a todo le va a afectar. Murió la tercera parte de los seres vivientes. Escuchen, piensen en la magnitud. Los océanos cubren aproximadamente el 71% de la superficie terrestre. Y si una tercera parte es afectada, millones de peces morirían, desaparecerían ecosistemas, colapsaría parte de la pesca mundial y habría una crisis alimentaria y económica. El juicio toca directamente la provisión del ser humano, directamente el consumo, lo que es la alimentación, la comida, porque mueren los peces y el agua es contaminada. Las personas que trabajan ahí en el mar, que son muchas personas, son millones de personas, ya no podrán trabajar, estarán sin empleo. ¿Qué pasará con esa familia que no tienen para comer, no tienen dinero para comprar y no hay alimentación, no hay comida? Y que la vegetación también, con los granizos que cayeron, también muere la vegetación. Va a ser tiempo difícil para vivir. Por eso es que decimos que al final de la gran tribulación lo que queda es un remanente, porque la mayoría de las personas mueren. La mayoría de las personas mueren. Algunos mueren por todas estas cosas que le estén pasando, y otro lo mata el anticristo, porque al no aceptar el sello, al no aceptar seguirle, entonces primero lo tortura y después lo mata, porque no es solamente de que no, que si tú no aceptas el sello, ven y te vuelo la cabeza y ya. No es así. Primero serán torturados. La Biblia lo habla muy claro. Torturados en los parques, pondrán ejemplo con ellos, matarán hijos para que padres acepten, matarán padres para que hijos acepten, algunos aceptarán y otros no. Pero primero serán torturados y después entonces es que viene la decapitación.
Después entonces que le arrancan la cabeza. Y esos son los mártires, lo que resucitan. Y como hablamos en los sellos, esas son los que oran. Esas son las oraciones de esa persona, de los mártires. Que dice que hasta cuándo no vengará lo que le hicieron. Que el Señor le dice, espérense un poquito más, tienen que esperarse porque todavía faltan algunos de sus hermanos que van a morir por su salvación, que van a morir por el Señor. Todavía faltan algunos más, así que espérense un poquito. Y ya esos mártires están en el cielo, pero resucitan al final de la gran tribulación, cuando el Señor viene a rescatar a su pueblo o al remanente que quede de toda esta cosa que está pasando. Bendito sea Dios. Pero aquí le tengo una tarea para la próxima clase. Por favor, quiero que traigan información sobre el asteroide Apocalipsis. Ese es un asteroide. No le voy a decir muchas cosas. Yo quiero que ustedes busquen información y que traigan información para todo el grupo. O sea, cada cual va a decir la información que trajo de ese asteroide. Solamente le digo que es un asteroide. Solamente le digo eso. Así que traigan información sobre ese asteroide. Apúntenlo ahí. Apophis. Apúntenlo para que no se le olvide. Pueden buscar información donde ustedes quieran. En internet, donde ustedes quieran. Pero busquen información y tráiganla porque queremos aprender de cada uno de ustedes. Yo quiero aprender y los demás quieren aprender también. Así que tienen esa tarea para la próxima clase. Entonces, la tercera parte de las naves fue destruida. O sea, las naves son los barcos del mar. El comercio mundial depende en gran medida del transporte marítimo. Hoy una enorme cantidad del comercio internacional viaja por mar. Una enorme cantidad. Si una tercera parte de las embarcaciones son destruidas, escasearían productos, subirían los precios, habrían desempleo y muchas economías entrarían en crisis. Lo que comenzó con el caballo negro, hambre y escasez, ahora se intensifica. Recuerden que los juicios van subiendo, cada vez que viene un juicio de Dios es más fuerte y más fuerte. O sea, van subiendo. Comienza con una paz, con una supuesta paz, con el caballo blanco. Pero cuando entra el caballo rojo, esa paz se va. Y entonces comienzan las guerras y comienzan todas las destrucciones. Y cuando entran la trompeta, que es la que estamos estudiando, ya estamos como a la mitad de los 7 años. Ya estamos en los 3 años y medio, más o menos. Llegando por ahí estamos ya, por los 3 años y medio. Pero realmente los juicios cada día serán más fuertes. ¿Y por qué el mar? En la Biblia el mar representa tanto una parte esencial de la creación como una fuente de sustento para la humanidad. El hombre cree que controla el comercio, la economía, la tecnología, la ruta marítima, pero Dios demuestra que todo depende de Él. Será una demostración que habrá en ese tiempo de la tribulación, una demostración de que Dios tiene el control de todo. Entonces hay una conexión con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la plaga de Egipto, que está en Éxodo 7, 20 y 21. El agua se convirtió en sangre, los peces murieron, el río quedó contaminado. O sea, Apocalipsis toma imágenes de Éxodo, pero las lleva a una escala mucho mayor. Así como Dios juzgó a Egipto por su rebeldía, también juzgará al mundo que persiste en oponerse a Él. En ese tiempo, todavía porque se predicará el Evangelio.
en ese tiempo, que de eso vamos a hablar en la clase. Ahora estamos solamente con lo que son las trompetas, los sellos, la trompeta y la copa. Pero ahí se predicará el evangelio. Y dice la palabra que ni aún así se arrepintieron, pasándole todo esto que está pasando. Ni aún así se arrepintieron. Pero Dios continuará juzgando, porque Dios siempre va a tener el control. Ahora en estos tiempos en la tierra hay mucho demonio, muchos ángeles caídos, hay mucho, pero no se compara con lo que se le va a permitir venir, porque subirán del centro de la tierra, demonios, y bajarán de lo que es el abismo, de la prisión de demonios, que Dios le va a permitir que bajen poco a poco, pero bajarán mucho, bajarán miles o millones de demonios a la tierra y es a torturar y a matar personas, controlado por Dios, por supuesto, porque el Señor le dice puede hacer esto y no puede hacer esto. O sea, hay un control, pero sí bajarán y van a hacer mucho daño a la tierra, y no como lo que están ahora, porque yo diría que lo que están ahora están controlados, que no puedan hacer tanto daño como lo que van a hacer en ese tiempo. Entonces, esta trompeta, ¿qué nos enseña? Dios tiene autoridad sobre la naturaleza. No solo creó el mar, también lo gobierna. Gobierna sobre la naturaleza, gobierna sobre el mar. Dios tiene autoridad sobre la economía. Los barcos representan riqueza y comercio. Cuando Dios permite el juicio, la economía humana no puede sostenerse por sí sola, que es lo que cree el hombre. Piensa que tiene todo bajo control. Ahora el juicio sigue siendo limitado. Siempre aparece la expresión, o por lo menos por ahora aparece la expresión, la tercera parte, por ahora, porque no se va a quedar en tercera parte. O sea que no es una destrucción total, todavía hay oportunidad para el arrepentimiento. La paciencia de Dios sigue manifestándose, tanto así que manda a los 144,000 y a los 2 testigos para que sigan predicando la palabra después que la iglesia se va. Nosotros no podemos poner nuestra confianza ahora en estos tiempos todavía. No pongamos nuestra confianza en la economía. Los mercados cambian, las empresas desaparecen, los gobiernos pasan. El único que permanece es Cristo y permanece para siempre. Nosotros en este tiempo tenemos que confiar en el Señor. No podemos confiar en gobierno, ni podemos confiar en empresas, ni nada de eso. Trabajamos en empresas y respetamos al gobierno y respetamos sus leyes siempre y cuando no estén contrarias a la palabra de Dios. Pero nuestra confianza en quien debe estar puesta es en el Señor, en Cristo. La seguridad está en Dios. Nuestra seguridad está en Dios. Esta gente confía en carros. Dice el Salmo 27, dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Eso dice el Salmo 20, versículo 7. Nosotros podemos decir, algunos confían en bancos, inversiones, empresas o mercado, pero nosotros confiamos en el Señor. Dios sigue llamando al arrepentimiento, tanto en este tiempo como en los próximos. Pero mi consejo es que sea en este tiempo que aprovechemos al Señor. Cada trompeta es también una advertencia. Antes del juicio final, Dios sigue dando oportunidad para volver a Él. De esa parte vamos a hablar también en las próximas clases. Cuáles son las oportunidades, cómo las da el Señor. Entonces la conexión bíblica está en Éxodo 7, 20 y 21, que lo leímos, con que el Nilo se convierte en sangre. En Daniel 7, versículos 2 y 3, dice que el mar
como escenario del surgimiento de naciones. Y en el Salmo 46, 2 y 3 dice, aunque bramen y se turben sus aguas. Entonces el creyente puede confiar en Dios aun cuando todo parece desmoronarse o desmoronarse. La segunda trompeta anuncia un nuevo juicio, la gran montaña ardiendo. Es un acontecimiento de enorme magnitud. Literalmente es un gran cuerpo celeste. Ahí, eso que se ve ahí en pantalla son las plagas de Egipto, las 10 plagas de Egipto que hubo en aquellos tiempos cuando el Señor libertó al pueblo de Israel. El mar es afectado directamente. La tercera parte del mar se convierte en sangre. Muere una tercera parte de la vida marina. Se destruye una tercera parte de las naves. El juicio es severo, pero aún está limitado a una tercera parte. O sea que Dios todavía extiende un tiempo de misericordia a las personas que todavía existen en esos tiempos. Cuando Dios toca el mar, el comercio del mundo descubre que su verdadera seguridad nunca estuvo en los barcos, sino en el Creador. El hombre construye imperios sobre los océanos, pero un solo acto de Dios basta para demostrar quién gobierna realmente la creación. La segunda trompeta nos recuerda que ninguna economía es más fuerte que la soberanía de Dios. Dios juzga la creación y demuestra su autoridad sobre aquello en lo que el ser humano ha puesto su confianza. En este tiempo y en aquello tiempo va a ser igual. Porque todavía están pasando lo que están pasando y no confían en Dios, sino, como vamos a ver más adelante, confían en estatuas y en muñecos que tienen ojos, no ven, tienen manos, no palpan, tienen pies, no caminan, en esos objetos, en esos muñecos que son hechos por el mismo hombre. Y aún así no se arrepienten de su pecado. Amén. Entonces ya llegó la hora de, si hay algún comentario, alguna pregunta, pueden hacerlo. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Yo escucho muchas personas, hermano travieso, que dicen, no, ya nosotros estamos pasando por la gran tribulación y la iglesia dice que no vamos a pasar por la gran tribulación, pero comparando con todas esas cosas que dice las Sagradas Escrituras que van a pasar, nosotros ni un cuarto, ni un cuarto, como dicen, de la gran tribulación, porque serán grandes cosas que pasarán. ¿Entiendes? Nosotros lo que vamos a pasar aquí lo estamos pasando ahora. Pues nosotros, lo primero es que esa persona que dicen que estamos pasando la gran tribulación, ¿dónde está el que vino y gobernó el mundo, o el gobernador del mundo, que gobernó el mundo completo? No que fue presidente de un país, no, sino que gobernó el mundo, porque vendrá uno que va a gobernar el mundo entero, que es el anticristo. Y que haya una sola moneda a nivel mundial. Una sola moneda a nivel mundial. ¿Dónde está eso? ¿Dónde Así está lo del sello? Que se tienen que poner un sello, si no, no pueden ni comprar ni vender. Y no es como el COVID, ¿no? Que eso fue unos días. Esto será mientras esté ahí, ese señor. ¿Dónde esa paz mundial, que es de los primeros que vendrá? Por eso están haciendo reuniones, buscando la paz mundial, y están haciendo reuniones. Por ahí hay personas que están ya hablando de que quieren, como que tienen un proyecto para una paz mundial. Eso es lo primero que va a suceder, porque ese es el caballo blanco que va a venir disfrazado, pero no va a encontrar el mundo así como está ahora. Lo va a encontrar con mucho más conflicto, mucho más, pues el conflicto mundial. ¿Sí? Padre amado de la gloria.
Bueno, que también la gente va a estar desesperada porque muchos seres amados no estarán. Va a estar desesperada, angustiada, llena de dolor, va a haber muchos accidentes, mucha destrucción. La gente va a estar angustiada, una angustia total. O sea, nosotros ahorita estamos en dolores de parto, como se dice, pero no es comparado, como decía la hermana, a lo que es venidero, o sea, lo que viene después. Bien. Y no, y también nosotros lo dejamos en el canal, el video, que puede buscarlo ahí y escucharlo por completo. Pero es bueno participar, es bueno estar presente porque así pueden hacer cualquier pregunta. Miren lo bueno de esto, que cuando usted hace una pregunta, hay otra persona que también quiere saber la respuesta. Y quizás no le llega a la mente hacer esa pregunta, pero sí en realidad tiene esa inquietud de saber la respuesta de esa pregunta. Y hay otras que quizás no hacen la pregunta, pero quieren hacerla. Y se benefician cuando se le da la respuesta. O sea que es muy bueno comentar y es muy bueno hacer preguntas. Es de la manera que podemos aprender. Cuando hay la misma pregunta no está mal tampoco, porque cuando se hace la misma pregunta todo el mundo aprende algo con la explicación. O sea que es bueno que ustedes participen, que no solamente que vean el video en el canal, sino que participen en vivo. Es bueno que pregunten, que apunten y que enseñen también más para adelante. Es la forma que se puede aprender. Y no sé si me escucharon o alguno de ustedes quizás no me escuchó cuando dije que estos temas son profundos, son muy profundos y no se aprenden de la noche a la mañana. Se aprenden con la repetición. O sea, usted lo escucha hoy, usted lo vuelve a escuchar mañana, lo escucha pasado y lo pone en práctica y es cuando aprende. Porque es palabra de Dios profunda. Ustedes ven que en las iglesias no dan mucho estos temas y cuando lo dan superficial. Dicen algo en un mensaje, cualquier cosita, hasta en un estudio dicen algo superficial, pero no profundizan porque son temas que que no, quizá no a todo el mundo le gusta, que deberían de gustarle porque estamos ya viviendo en los últimos tiempos y la Biblia dice que debemos aprenderlo. Y dos, porque quizá no se entienden bien, algunas personas no lo entienden bien o quizá no lo pueden explicar de forma que puedan comprenderlo, pero sí son importantes y sí es importante que cada uno sepa lo que viene en el futuro. Solamente la Biblia sabe lo que viene en el futuro. Nosotros sabemos lo que viene en el futuro por lo que nos dice la Biblia. Porque nadie puede saber nada si el Señor no se lo ha dicho. Nadie. Entonces, de la única manera que sabemos lo que viene en el futuro es estudiando las escrituras, estudiando las profecías. Lo que el Señor dijo que va a pasar. Y lo podemos ver porque está pasando. Esa guerra que están pasando están profetizadas y ustedes ven cómo están pasando una tras de otra, exactamente como lo dice la Biblia. Y esa guerra pega hasta lo que es la tercera guerra mundial. Todos los países, se lo estoy diciendo desde ahora, todos los países van a ir en contra de Israel. Todos. Nosotros no lo vamos a ver, esa parte, porque nosotros no vamos a estar aquí para esa guerra. Pero sí vamos a ver que se va a ir organizando. Ustedes ven que Estados Unidos está a favor de Israel ahora. Pero eso no se va a quedar así. También los Estados Unidos va a ir en contra. Quizá dentro de un tiempo usted recuerde esto que le estoy diciendo. También los Estados Unidos van a ir en contra de Israel. Y Estados Unidos no va a estar viviendo de la forma en que está viviendo ahora. Prácticamente tranquilo, en paz. Y aunque sea lo que están trabajando están bien. No va a ser así siempre. No va a ser así siempre. Va a venir problemas para acá también. Muchos problemas van a venir para acá. Y no se va a parar. Esto no va a mejorar. No importa el gobierno que esté. Eso no tiene que ver con el gobierno. Las profecías se tienen que cumplir sí o sí. O sea, en la profecía para el Señor es como si ya hubieran pasado porque es que se van a cumplir. O sea, lo que viene porque viene. Eso no lo para nadie. Ni los temblores de tierra, ni la tormenta que vengan,
ni los tsunamis que vengan. O sea, lo que viene, viene y no lo para nadie. Nadie lo para. Así que lo que tenemos es que cuidarnos, estar preparados para un encuentro con el Señor, sea que Él venga, sea en el arrebatamiento o sea que nosotros vayamos a Él. Pero tenemos que estar preparados para ese encuentro y dejarnos de cosas, dejarnos de ñoñería, no lo entiende todo el mundo por aquí, pero la mayoría sí. Y acercarnos a Dios y nosotros llevarnos bien todos los hermanos, los hijos de Dios, que no haya inconveniente ni lucha entre nosotros mismos, sino al contrario, pensar como un solo hombre, porque todos vamos para el mismo lugar. Estar preparado para el encuentro de Dios. Sí. Amén, amén. Así mismo, Dios nos manda a estar unánime, todos juntos, uno para otro y otro para otro, y así. Y quería aportar algo. En realidad, en mi congregación, hacen todos los años, cogen el 16 de agosto para hacer un congreso. Y se habla siempre, se ha hablado de esto, de la trompeta y de los sellos, y de los jinetes, los caballos blancos, y así como se habló en el día de hoy. Y en realidad es como usted dice, que uno lo escucha y lo escucha y lo escucha, y tenemos siempre que estar atentos a escuchar para que podamos entender más. Amén. Sí, así es. Todo lo que va a pasar en esos 7 años suceden antes de los 7 años, pero ya a un nivel un poco bajo. Por ejemplo, va a haber terremotos, pero son terremotos de gran magnitud, son grandes terremotos y que no afectarán a un pedacito. Ese terremoto, por ejemplo, que hubo en Venezuela, que también hubo en otro lugar después de Venezuela, más o menos de esa misma magnitud, no son ni comparados a lo que van a suceder en ese tiempo, pero es como parte de lo que va a suceder. Casi todas las profecías que están escritas en la Biblia sucederán en bajo nivel aquí, que nosotros la vemos como que son grandes, pero realmente comparado con lo que va a suceder son pequeñitas. Por eso es que tenemos que tener nuestra mente preparada. Cuando la persona estudia lo que son las profecías bíblicas y viene un evento de esto, no lo sorprende tanto, porque sabe que eso va a pasar. Y va a pasar en una escala bajita. O sea, que venga una tormenta y que traiga granizo pequeño, que no hagan tanto daño como van a hacer en ese tiempo, a nosotros no nos debe sorprender. Igual que los terremotos, lo que nos duele, porque nos duele, somos humanos, nos duele, y cuando vemos esas personas, seres humanos, así muriendo en cualquier país que sea, a nosotros nos duele. Pero no nos sorprende porque sabemos que estas cosas suceden, van a suceder una pequeña magnitud antes en diferentes lugares del mundo. En aquel tiempo sucederá a nivel del mundo, una tercera parte, una cuarta parte, la mitad. O sea, ustedes van a ver cómo cuando entremos incluso a las copas, que todavía son más fuertes, porque nosotros estudiamos los caballos. Eso que yo estoy dando son pequeños resumen de lo que son los caballos, o sea, los sellos, que son 4 caballos y los otros sellos. Esos son pequeños resumen que yo estoy dando porque ya nosotros dimos eso. Nosotros desglosamos eso, lo que va a pasar en cada uno de esos sellos. Entonces entramos a lo que son las trompetas, pero después de la trompeta vienen entonces unos juicios mucho más fuertes, que son los últimos ya, son las copas, que ya eso pegan con la segunda venida, pero los juicios de la copa son todavía mucho más grandes, mucho más fuertes. Entonces ahí es donde vamos a ver muchas cosas que no le estamos viendo ahora aquí, muchas cosas. Incluso la muerte, que hay 5 meses por ahí donde la muerte no va a pasar, no va a haber muerte. O sea, no se le va a permitir a la muerte llevarse personas durante 5 meses, y la gente va a querer morirse. Y pasarán muchas cosas van a pasar, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero como le digo, no se aprende de la noche a la mañana.
Y por eso yo siempre doy como un pequeño resumen de lo que ya habíamos dado, para que se mantenga ahí más o menos a la expectativa de lo que estamos dando. Salomé, ¿está por ahí? Amén, amén. Ah, bueno, pues vamos a despedir porque ya llegó la hora, ya nos pasamos. Santo. Bueno, le damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos brinda de unirnos a través de la distancia todos los lunes a esta hora. Ustedes saben, mis hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento para poder entender y estar ya activo para el tiempo. Cuando el tiempo llegue, ya nosotros estemos preparados. Gloria a Jesús, Padre eterno, Dios de gloria. Te damos gracias, Señor, por el remanente, Señor, que pudo conectarse, Padre amado. Y podemos, Señor, aprender de tu palabra a través de la distancia, Rey eterno. Te damos gracias, mi Dios bueno, por cada una de las personas, Señor. Bendícela, mi Dios bueno. Bendice a cada una de las personas que tuvo, Señor, la necesidad de escuchar tu palabra, Señor, y de escuchar esa explicación, Señor, que nos dan, Señor, para nosotros cada vez más informarnos, Señor, de tu venida, Padre Celestial. Nosotros creemos, Señor, que nosotros vamos a ser escogidos por ti, Padre Celestial, y que nos vamos a salvar porque estamos trabajando para eso, Señor, porque tu obra, Señor, es una obra, Padre Celestial, que no podemos dejarla desapercibida, mi Rey eterno, Dios de gloria. Te pedimos de favor, Padre Celestial, que esté con nosotros, Señor, en esta noche, Padre Celestial, guardando nuestros sueños, Señor, ya que nos vamos a despedir, pero nunca de ti, mi Dios bueno, sino uno del otro, Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tengan dulce sueño todo. Y gracias, José Travieso, y gracias al Señor por ponerte a ti a darnos esas explicaciones. Gracias, Padre. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Amén. Jesús.